Bienvenidos una semana más aquí en este podcast donde vamos a, en este año que comienza, a empezarlo con un pie interesante. Un cómic que nunca vi venir, nunca lo vimos venir de la manera que llegó y nos hizo pensar acerca de la existencia de quiénes somos y por qué estamos aquí. Los Picapiedras. Combinación extraña, pero aquí estamos. Feliz años a todos los que nos escuchan en este nuevo 2021. ¿Cómo recibieron este año? Flamas, empezando contigo para ver si no te olvido este año que comienza. Gracias, por fin soy el primero. Todo bien, afortunadamente hoy les traigo al único personaje de cómic que ha ganado Oscar, dos Oscars. Muérete de la envidia, Marvel. ¿Cuántos Oscars tenés? ¿Cómo estás, Cami? ¿Cómo recibiste ese año? Feliz año. Feliz año a todos, a todas, desde Lima, Perú. Bien, tranquilo, en casa, encerrado, guardando la distancia, tomándome una cerveza, brindando por el año nuevo y el pinche 2020 que ya se fue y no vuelve nunca más. Yesmek, ¿cómo estás este año? Como es de esperarse, medio crudo. Como ustedes por alguna razón no entienden conceptos como descansos vacacionales, pues tenemos que estar aquí, pero pues todo bien. Descansaremos cuando no estemos. ¿Cómo estás, Vilchis? Bien, bien, bien. Aquí recibiendo el año con ustedes. Espero que todo el mundo se lo haya pasado bien y se haya cuidado bien. Y aquí andamos, listo para otro año. Qué bueno. Y para no perder la tradición de que un pelón sea el último que hable, ¿cómo estás, Folken? Gracias por eso, gracias. No, todo bien. Aquí empezando el año. Agradecido más por lo bueno que por lo malo que nos pasó este de 2020 y esperando que el 2021 sea mucho mejor. Excelente. Bueno, esta semana vino relativamente liviana de noticias. El mundo está reflexionando en lo que nos trajo el año pasado, a pesar de todas las locuras. Nosotros nos vamos a esperar un poco antes de ver si tomamos algo así, ya que fue un año bastante peculiar. Pero sí han habido unas noticias y algunas confirmaciones del lado del DC, con un cambio que ya inició con Joker Wars. Y en esa se confirma que Bruce Wayne va a pasar de ser multimillonario a millonario y se le va a dar un tiempo de más humildad, lidiando con cosas que los mortales lidian como vecinos molestos. ¿Ustedes qué opinan de esto, de este cambio para nuestro querido amigo Batman? Flamas, ya que tú eres alguien que Es lo un lleva. estúpido el que lo decidió. No tiene sentido. No puede ser millonario ahora nada más. Es el hombre más brillante del mundo. Es la persona más inteligente que ha habido. De repente, invertí mal. Y si le queda $1 millón, con ese $1 millón puede volver a rehacer todo. Hay un cómic de Brave and the Bold que me gusta mucho, que Batman hace un team up con Hal y van a Las Vegas. Y Hal llega y no lo dejan pasar al casino. Y está con Bruce. ¿Cómo vamos a hacer? Y Bruce pues se quita el traje de Batman, se viste de Bruce, va, señor Wayne, lo estamos esperando, qué bueno que nos viene a visitar. Y Hal de repente trata de entrar con su cosa de aviador y le dice, no puede entrar. Él viene conmigo. No sabíamos que era su amigo, perdón que no pudo entrar. Le vamos a otorgar una línea de crédito de $5 millones por ser el amigo de Bruce Wayne. No pueden hacer que Bruce sea pobre, es estúpido. Y eso de que tenga vecinos, ¿dónde? ¿Los metió en la Millonario. mansión? Millonario, no es pobre. Ya no es multimillonario, pasa a ser millonario. ¿Qué opinas tú, Jesmer? Ah, Me parece también una pendejada. Creo haber visto por ahí en Facebook un panel bueno, más bien una página donde Bruce está en el metro, ¿no? Y bueno, cosas raras que pasan cuando tú estás en el ¿Qué? metro. Me pareció bien estúpido que sea millonario y que vaya en el metro. Nunca conocí ningún pinche millonario que vaya en el metro, güey. Entonces, pero ¿Cuántos bueno, millonarios has conocido? te valga ¿Qué verga, lo- pendejo. Ay, perdón. Ay, perdón. Hey, Keanu Reeves viaja en metro. Con todo respeto. Keanu Reeves es Keanu Reeves. Pero es millonario, cuenta. Sí, eso sí. Pero no, me No, parece dona la una mayoría, pendejada. creo. Y es John Wick, así que mejor que Sí. Batman, así que ahí estamos. Uh, Hablando de eso, qué te parece a ti, Vichy, esta idea? Pues Tú estás más acorde yo con siempre, con el escritor.
Tú que lo has leído más, ¿confías en el- que haga un buen trabajo? Este escritor empezó con esta historia del Joker War. Es por eso que pierde el dinero Bruce Wayne. Se lo da a Lucius Fox. Me hizo, no sé, estoy muy harto del Joker y se me hizo medio la historia esta del Joker War. Pero pero no está mal escrita tampoco, así que yo mínimo le voy a dar el beneficio de la duda y vamos a ver qué hacen de aquí en marzo, que sí sale todas estas series. Entonces vamos a ver qué show. Cami, Me parece una pendejada. No tiene sentido. Y bueno, asumo que están queriendo que uno empatice de cierta forma con Bruce, ¿no? Vamos a hacerlo más. Vamos a aterrizarlo un poco más. ¿Y cómo vas a volverlo de multimillonario o de billonario a millonario? ¿Y ya para qué? No tiene sentido. Me preocupa la mansión. No sé, no. Yo no estoy leyendo ese cómic, pero va a vivir en un departamento con vecinos. No tiene sentido. ya le quitaron Va a a alquilar Alfred. los cuartos de la mansión. Ya le No, quitaron no a es- Alfred. Ya es así como, no sé qué están haciendo, si soy honesto. No le quitaron a Alfred. No. Te rehusas. Parece que sí. Parece que Me sí. rehuso. No. Pensé que iba a venir un. Pensé que iba a Alfred venir tiene un. muerto más de un año, Efes. Cállate. No. La verdad es entonces otro clavo más a lo que le vienen haciendo a Bruce. Le vienen haciendo. No sé cuánto más tiene que sufrir ese hombre. Ahora le quitan sus millones. ¿Qué más le podían quitar? ¿Quién puede pensar en los ricos? Oye, pero tampoco es que lo están dejando en la calle, o sea, solo pasó de multimillonario a millonario, ¿Quieres o ser la sea, voz de la razón, Falken? ¿Qué opinas tú de esto? ¿O solo por o seguir sea, la no es un contraria a Peter Flamas? Parker, no está en la calle, o sea, si quieren hacer un cambio sustancial, que le quiten todos los millones, que sea perseguido, que tenga que dejar su personalidad de Bruce Wayne, que se dedique solo a ser Batman y a vivir en una cueva, pero solo le Ya están eso lo quitando. hicieron. Sí. Sí, pero es un cambio, ¿me entiendes? O sea, tenías muchos millones, podías comprar el mundo si querías, ahora solo tienes unos cuantos millones, puedes vivir holgadamente toda tu vida. Como en No Dark Knight siento que sea un Rises, cambio sustancial. que le dice la Okawama, ni siquiera te vas a la bancarrota como los demás, te dejan tu mansión. Sí, va a terminar alquilando cuarto por cuarto la mansión, no sé. Pero sí, O lo tienes va a poner de razón museo. en eso, porque deberían hacerlo sufrir de verdad y que viva como la gente. Sí. Ahí sí se El que nunca ha debería. sufrido. Nunca. Batman No, nunca ha sufrido. nunca ha Sálganse. Nunca, no sabe lo que es Sálganse. sufrir. Sálganse de aquí. Lloraba, se Vivir en limpiaba las lágrimas. Latinoamérica, Bruce. No, ahí se Ya, muere, ya. ahí no sobrevive. Noticias. No quiero hablar con estos incultos. Mándalo a México a ver si sobrevive. Sobrevivirá Gótica. Que pero le no maten los México. murciélagos. Que lo manden. Que le corten el agua. Bueno, y en Future Stage, que va a ser una de las historias que quiere plantear un poco más lo que es el futuro de DC, va a ser como un one shot, pero quiere mostrar cómo ellos interpretan o verán los personajes, y así es que yo lo estoy tomando. Future Stage es como una cantidad de terreno muy grande, que es lo que me está transmitiendo. Quieren poner a Superman más viejo, donde después de que fallece Lois, va a crear la casa él, y va a tener múltiples mujeres a lo largo de... Va a tener múltiples hijos con diferentes mujeres. ¿Qué opinas tú de esto, Vilchis? ¿De esta idea? Es una idea que se me hace muy, muy diferente a las viejas ideas que tenemos siempre de Superman, ya guardándose para toda la eternidad o buscando a Lois, no sé. Siempre se dice la idea de que Superman va a vivir hasta los fines de los tiempos y que siempre va a recordar a Lois, o que de una manera encuentre cómo hacer a Lois inmortal también. Entonces, mínimo es un tratado diferente, a ver qué procede con esta generación. Igual, de todas maneras, ya hay cierta historia sobre generaciones de Supermans que se fueron creando hasta llegar al Gold Superman de Millennium. Entonces, pues vamos a ver qué llega. Tú que no eres tan fan de Superman y que esto lo humaniza un poco más y lo hace menos perfecto, Flamas. ¿Tú qué opinas de esto? Superman no es perfecto para nada. Pero ahí Vilche estaba diciendo de generaciones, y me acuerdo de su Batman Superman Generaciones de Viernes,
donde pasa en el tercer tomo eso. Bueno, en el primero también, en el primero se dan cuenta que Superman envejece, pero de una forma logarítmica inversa, entonces cada vez que pasa el tiempo envejece menos, pero sigue envejeciendo. Y Batman se hace inmortal porque absorbe un pozo de Lázaro y eventualmente las casas de los dos se cruzan. Un tataranieto de Bruce con una tataranieta de Clark y siguen así hasta el año 3000. Es una muy buena historia, muy buena para un Elseworld, una pendejada de hacer en el mainstream. No, no deberían estar haciendo esto en algo que se considere mainstream. Pero como ya no leo cómics recientes, no me importa, hagan lo que quieran. Ya mataron a Alfred y felices. Feliz mataron a Alfred. En ¿Cami? Kingdom Come hacen algo sobre la edad de Clark. Él envejece un poco, tiene su colita, y vive encerrado en la fortaleza de la soledad, pero ya se lo nota mayor. Y no han pasado muchos años. Bruce aún está vivo. O sea, sí, no, pero no han pasado cientos de años para que él Ah, envejezca. O sea, han pasado sus años, pero Bruce todavía sigue vivo. Ya está viejito, pero todavía se mueve, todavía camina. Ayudado de robots, algo así, de partes de robot, pero me gustó esa pequeña historia dentro de este libro de Kingdom Come. Pero se ve que perdón, que Clark envejece, que Kal-El envejece, perdón. No al ritmo humano, pero sí ya se le nota con sus años. Ahí. No sabía que tenía este tema de envejecer casi nada. Pensé que. Porque igual en los kryptonianos sí envejecían, ¿no? No al igual que pero un humano, todo, pero. todo funcione para la trama, porque Superman es Eso un sí. alien y ya, y de repente es el ser más poderoso del universo, esté donde Y, esté. y es prácticamente inmortal por Mejor que los edad. dioses, pero es un güey cualquiera y había millones de él y hay una raza exiliada de ese planeta que es más fuerte, pero pues Superman es el más chido. El otro día escuché Es como en o leí. X-Men, Días del Futuro Pasado, que hicieron vencer a Wolverine. ¿Algo que quieras comentar o qué opinas de esto, Yesma? Sí, bueno, me recordó un poco siendo distinto, pero me lo recuerda. El cómic de Superman Red Son, que, bueno, para no spoilearle a nadie que no lo haya leído, pues hay unos antagonistas que son familia, pero se ve en el futuro. Entonces, más o menos me recuerda a eso. Me vale 3 cacahuates y uno se lo doy al Flamas. Entonces, next. Next. Ya hablando entonces de Next, nos toca el tema de esta semana. Aquí nuestro amigo Bichis la ha leído más profundamente. Va a guiarnos en este tema, que tiene bastantes matices y son los picapiedras, pero tiene matices. Tiene bastantes alegorías y el autor, por lo que estabas comentando, es alguien especial. ¿Podrías comenzar con eso? Me dijiste que tiene buenas historias aparte de esto y que ha escrito varias cosas muy buenas. Sí, bueno, primero que nada, esta es una serie del 2016, lanzada por DC Comics. Como los personajes de Hanna-Barbera son de propiedad de Warner, ahí hubo ciertos trabajos en conjunto, hubo varios incluso crossovers de estos personajes. Incluso recuerdo un cómic escrito por Tom King de Batman con el cazador que está siguiendo siempre a Bugs Bunny. Que el parecer fue muy bueno, incluso. Ese sí no lo he leído. Pero hubo varios trabajos con estos personajes de Hanna-Barbera. Uno de estos trabajos es la serie esta de Los Picapiedra. En su momento yo recuerdo que lo había escuchado por esos años. Fue cuando me alejé un poquito de la lectura, entonces no la leí como iba saliendo. Pero la quise retomar hace poco y cuando planearon el podcast, pues ya la terminé, realmente me enfoqué a leerla. Y es realmente sorprendente. Mark Russell, el escritor, le habían encargado una serie de los Gemelos Fantásticos. Recordemos, los Gemelos Fantásticos son estos de poder de los Gemelos Fantásticos, actívense y me transformo en un gorila y en un charco de agua. Y
hacen un internado dentro de el Hall of Justice de la Liga de la Justicia, y ahí tienen varias aventuras donde critican mucho el sistema penitenciario gringo. Entonces, con ese tono bien ligero de comedia simple, pero que de modo substancial te está criticando ciertas cosas de la sociedad, se llevan esta historia a lo largo, ¿no? Funciona muy bien, es muy entretenida, pero leyendo Los Picapiedras se nota que ese es el estilo de este escritor. Es un estilo que es comedia y de modo una crítica a la sociedad. Y con Los Picapiedras un experimento bien interesante de todo esto, como esta sociedad primigenia, se podría decir, que va formando, que está basada de una manera en nosotros, bueno, está basada en la sociedad, pero primigenia y chiquita, entonces puedes hablar sobre cosas que ahora nos afectan globalmente, sobre esta sociedad de 200, 300 personas que viven en Piedra Dura, ¿no? Entonces está bien interesante esta serie, la verdad. Flama, no sé si algo que quieras comentar generalmente sobre ella. Yo no esperaba nada de este cómic, nada. Me acuerdo que me estaban diciendo, lea Los Picapiedras, y yo, cállate, ¿cómo voy a andar leyendo Los Picapiedras? A Vilma y a Pedro y a Bambán y a Dino, no. Creo que me lo recomendó mi Hani y él fue el que me hizo que lo leyera. Gracias, Hani, si fuiste tú. Ya no tengo 8 años, ¿cómo voy a leer Los Picapiedras? Sí, y yo no esperaba nada de esto, me esperaba una comedia, pero para nada es una comedia. Hay unas críticas durísimas a la vida adulta y recordando un poco la caricatura, también las había en la caricatura, cuando era el rollo de que los mármol eran infértiles, que adoptaron a Bam Bam, o que Vilma siempre quería las cosas, como que no fue, tal vez que cuando éramos pequeños no notamos eso en Los Picapiedras de ese momento, pero siempre estuvo ahí y ahora sí lo podemos ver. Y en el cómic se marca mucho, hay unas críticas sociales durísimas que son, a veces pueden pasar imperceptiblemente y otras veces lo ves hasta chistoso y después te das cuenta, ay güey, pero sí, eso sigue pasando igualito. A mí me encantaría que hicieran más cómics de este estilo, un cómic que te hiciera pensar, o que inclusive lo hicieran en stop motion. Y ahí pues el Vilchis tuvo la fortuna de que ayer le respondió el escritor, Vilchis, suertudo. Ayer le mandé sensación de lo buena que es esta serie, le mandó un tweet a este cabrón y muy feliz. Pero la verdad, como dice Flamas, hay una crítica bien cabrona de toda la sociedad, de diferentes aspectos. La verdad, los primeros 3 episodios se me hace que fueron los más ligeros en ese aspecto, en sentido de que lo que criticaba o el comentario social que tenían eran sobre cosas como que muy criticadas constantemente, que vendrán siendo lo que es el consumismo, comprar por comprar, y los primeros también había un poco de las lecciones sobre el trabajo en sí, y ciertos de esos aspectos se me hizo que son los menos débiles, pero después empieza a mejorar constantemente y cada capítulo se vuelve mejor y mejor y mejor. Y empiezan otros comentarios sobre nosotros. Creo hay un comentario, el capítulo creo que es el 4, que empieza a mejorar impresionantemente. Habla sobre la elección del matrimonio, sobre el sexo en las cuevas. Esto no, obviamente es una alegoría. Empieza la sociedad criticando cómo te vas a estar casando, regresemos al sexo en las cuevas, bla, bla, bla. Obviamente es antinatural. Es antinatural. Obviamente es una crítica a la homosexualidad y la homofobia. Muy obvia, y obviamente ya hay gente que te mencionan que son homosexuales, hombres que se juntaron y que no los dejan casarse. Entonces, incluso en ese entonces. A mí me encantó esa parte que dices. Hay un Pedro y Vilma se van a un retiro matrimonial, entonces Pedro habla sobre el matrimonio, el concepto del matrimonio, por qué nos casamos, o sea, cómo pasamos de ser prácticamente animales a establecer este vínculo social y que son la base de la sociedad, y cuál es el motivo principal. Y no sé ustedes, pero a mí últimamente estoy viendo demasiada gente queriéndose casar y se me hizo como que, verga, sí es algo que he pensado bastante sobre la relación del matrimonio,
cómo es Si importante tienes para 15 años con tu novia, ya estás casado, solo que no lo sabes. cállate. No te han avisado. No lo han formalizado. Pero, Eh, pero sí, A o mí me sea, encantó. igual, a mí es algo bien interesante hablar de estos conceptos. Ese miedo que tiene Pedro de lo que realmente significa. Es un seguro nada más para no quedarse solo. Ujú. Esa reflexión, el cómic está lleno de estas reflexiones, pero esa reflexión que hace Fred o Pedro es muy buena, es muy fuerte, está muy pensada. Me gustó mucho esta reflexión que hace Pedro. Me estoy casando con ella solamente pero esto va a evitar que ella deje de amarme, esto va a asegurar que me quiera toda la vida. Es muy, muy buena la reflexión y muy fuerte. A Y mí me gustó mucho la parte donde Pedro, esa me gustó, ver la inseguridad de Pedro, pero me gustó más cuando Pedro está hablando con el cura o el padre o lo que sea. Y bueno, sí, hay que casarnos y ya por fin logran, hay una pelea ahí, los viejos que están casados más tiempo por fin se reconcilian, pero llegan los amigos gay de Pedro y dicen, nosotros también nos queremos casar y le dicen, no, en mi iglesia no te vas a casar tú porque eres gay. Y Pedro le dice, si ellos no están aquí, yo no estoy aquí, porque ellos me criaron y sin ellos yo no estaría vivo. Nunca vi No venir eso. estaríamos. Sin ellos, esto no se hubiera la civilización no se hubiera logrado. Te muestran escenas como flashbacks. Es fuerte porque estaba el pueblo que todavía está reacio a este cambio que es el matrimonio, la monogamia. Vienen a hacer problema y el cura está defendiendo el matrimonio. Él está a favor del matrimonio y entre una pareja joven, una pareja antigua que se está peleando, y Vilma y Pedro defienden en lo que es el matrimonio y les hacen entender que lo único que quieren es respeto a estas personas que vinieron con sus pancartas, a que odian el matrimonio. Ya, entienden sí, nos exaltamos, nos sobrepasamos y lo mejor es que todos nos respetemos. El grupo que vino a abolir el matrimonio se retira y aparece esta pareja de dos hombres a querer casarse. Y el cura que estaba a favor del matrimonio le dice, no, esto no está bien. Ustedes no son procreadores, solamente los procreadores o reproductores, algo así dice, se pueden casar. Ustedes no. Y ahí es cuando Pedro dice lo que comenta Flama. Si ellos no están aquí, yo tampoco estoy aquí. Y es muy bueno, es muy fuerte, es muy bonito. Y creo que sí es el cuarto número. sí. Eh, En ese número también, como dice me gusta mucho, digo, de nuevo, es una obvia referencia a la homofobia, y hay un punto en que dice, está bien, como dice Flama, no, puedes no aceptarlo, pero respétalo, que es al final lo único que como sociedad nos deberíamos de permitir, el respeto a tu manera diferente de vivir. Pero me gusta mucho ese detalle de que cuando al final, pues no los dejan casarse en esta religión de Geralt, les dice, pues nos vamos a la de otra. Y ya, o sea, al final de cuentas eso es lo que es una convención social definida por una religión. Igual mucho de la homofobia es eso, pues mucha convención social definida por una religión. Y luego también hay un punto bien interesante que habla sobre estas personas que son los no procreadores, que hay mucha gente que está igual homofóbica, que menciona mucho que no es que la sociedad al final se va a extinguir porque luego si hay mucha homofobia, bla, bla, bla. Pero estas personas te pueden ayudar con las personas a adoptarlas, que son personas que necesitan que también necesitan un cuidado y necesitamos cuidarlas como sociedad. Todas estas personas que por X razón del mundo perdieron a sus padres y son personas que buscan formar una familia establecida y nosotros no se los permitimos en muchos países con todas estas legislaciones contra la adopción de homosexuales. Entonces, ahí te da una reflexión muy grande sobre eso, sobre la adopción incluso. Entonces, ese número se me hace que es pieza clave y es como que un parteaguas que empieza la serie como que de aquí nos vamos para adelante y no para de todos estos comentarios cada vez más grandes sobre nosotros en la... Yo en la nunca sociedad. sentí que no arrancara. O sea, tú dices que desde el 4, yo lo sentí desde el primer número, sentí que iba súper rápido la serie. Es que O sea, creo, siempre la sentí creo que como dije, se me hizo que los primeros estaban como que muy superficiales en las cosas que comentaban, pero no, sí, desde no, el primero estás comentando, bam, bam, hay muchas cosas que claro,
te va Los- acomodando las cosas, te las va presentando, no te hace críticas fuertes desde el inicio. Te va presentando los personajes, las situaciones. Para esto es tal cual los personajes que vimos en las caricaturas de Cartoon Network. Es Pedro, Vilma, redibujados, pero tú los identificas con sus mismos trajes, sus mismos peinados. El dibujante Steve Pugh, es muy bueno, me gusta mucho el arte de este cómic, me gusta mucho. Es igual, Pedro trabajando en la cantera, su jefe en español lo conocimos como Rajuela, ahí es Slate, creo, o algo así, es como el jefe de los dinosaurios, algo así. Es bien renegón, explotador, capitalista al mango. Este, y algo que sí pensé que iban a hacer durante todo el cómic inicia en un museo en la época actual y sale Lorenzo, que es un neandertal que encontraron congelado y lo encontraron en la época actual, en el siglo XX, en perfecto estado y está en un museo, ¿no? Está así con un gorro del lobo o algo así y hacen el paralelismo y lo vemos a Lorenzo en la época antigua, que es un nuevo compañero que va a tener Pedro en la cantera. Todo esto se acaba en el primer arco, en el primer número, y no volvemos a ver más del inicio. Yo pensé que íbamos, pequeñas cositas que tenían, que hicieron los Picapiedras, se iban a ver reflejados en la actualidad. Y solamente pasa con Lorenzo, que es muy bonito, y es triste porque tú lo ves a Lorenzo que está congelado, está inerte, está muerto en el presente, pero lo ves vivo en el pasado, y es una persona que no conoce la civilización, es un neandertal. Dentro de los picapiedras que son ya civilizados, existen todavía las personas que se están Yo, empezando a conocer la civilización. yo quería hablar ahí del Oye, primer hablando de eso de los número. museos, Dale, Yasmin, yo después. hablando de eso de los museos, hay un chiste entre los arqueólogos de cuánto tiempo debe pasar para que seas un arqueólogo y no un robatumbas. Sí, yo creo que era un poquito de eso porque si te fijas en la primera página, sí, lo principal es el Lorenzo, pero atrás hay muchísimas, las cosas que tenían los picapiedras ahí durante la serie se ven ahí atrás en el museo. Sus appliances, ¿cómo se llaman? Los electrodomésticos, lo que se supone son los electrodomésticos. Y eso se Sí, conserva de la entonces, serie de dibujitos que está el elefante aspiradora, el pulpo que le da los servicios. Eso es muy bonito. Muy ahorita nos gringo, metemos con eso. ¿Qué Yasmin. vas a decir, pelón? Que ahí tal vez ustedes no lo hayan notado, tal vez Leslie lo notó, pero este Lorenzo son de otra raza, son otras personas que decidieron migrar y los están sobreexplotando por ser de otra parte, por las necesidades. Estoy seguro que sabes a lo que me estoy refiriendo. Cuando yo fui a Quito, yo también soy venezolano, me tocó ver en Quito un montón de venezolanos vendiendo comida en la calle. Los venezolanos somos un poco más ruidosos que los ecuatorianos y que buena parte de Latinoamérica. América, sí. Y entonces es muy fácil reconocerlo por el ruido. Y fui allá a una plática y cuando iba camino allá en el Uber que tomé, porque era muy lejos, hablé con el taxista de eso y me dijo cómo el éxodo venezolano los había estado afectando, cómo el que llegaron tantos abarató la mano de obra y empezaron a despedir a los ecuatorianos porque el venezolano decía, a mí enciérrame en la fábrica, déjame 16 horas aquí, voy a trabajar el doble o el triple y me vas a pagar la mitad de lo que le pagas a un ecuatoriano, haciendo que se afectaran las leyes un montón, porque pues como un empresario buscarías ese mayor beneficio que el tener a los otros con seguro social y todo lo que implica, ¿no? Y creo que es la crítica que hacen ahí con la parte de Lorenzo, que el señor Rajuela quiere que ellos trabajen para ellos porque son el doble de fuertes que los otros y les tiene que pagar la mitad, ¿sí? Ya la parte No conocen el dinero. el dinero, cómo funciona, porque les pagan y dice, ¿y ahora qué hago ¿Qué con hago con esto? esto? Y Pedro le dice, cómprate algo que alguien odie, porque él dice, odio este trabajo. Y le pagan y dice, Cómprate algo que alguien más odia hacer. Sí.
no lo ves venir nunca. El cómic Sí, está se ve. plagado de eso. El Mi- cómic, Se ven como unas 4 especies, aparte de los sapiens, están los neandertales, los cromañón y la gente de los los- árboles, ¿no? La gente, y la gente algo que quería Los comentar, lagartos. a ver qué tanto ustedes vieron o si fue yo viendo de más. Un tema recurrente que nosotros nunca le prestamos atención de niños, pero aquí lo trataron de sacar al frente, es la relación de los animales con todo lo que los rodeaba. Por ejemplo, ustedes nombraron al principio el número 4, donde estaban hablando del matrimonio, una de las primeras palabras que te muestran es domesticación. Y eso también toma parte de lo que es el matrimonio en ese capítulo. Y más adelante vamos viendo cómo la relación de los animales, por ejemplo, de las mascotas, con los utensilios. De una bola y esa relación la tratan de meter en todo a lo largo de la serie. ¿O fueron ideas mías? Ah, verás. No, sí. Yo ahí, estuve leyendo unas entrevistas del actor, del autor, y sí, o sea, lo que decía que le marcó más de los Picapiedras, porque no era fan de los Picapiedras, pero de lo que recordaba era precisamente esa imagen donde está el pajarito de la cámara que está creando la imagen, y decía, ¿cómo puede ser que solamente tengas esa función en tu vida y mientras no estés haciendo esa cámara, esa foto? O sea, es lo que más le dio un shock así al autor, Eso como sale en decir, los, en, lo- bueno, o sea, en las no, eres caricaturas, ¿no? sí, eres un pulpo, pero no eres nada si no estás lavando los platos, eres un mamut, pero no eres nada si no estás ayudando a la ducha, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí trató de meterlas muy directamente, Y de eso también lo diferentes trató de formas. relacionar con la historia que estaba hablando. Por ejemplo, Sí, cada historia, en el momento que salen los animales, va relacionado o tratan de vincular, de hacer un paralelo entre lo que está pasando en la historia principal y cómo lo está percibiendo cuando hay animales, claro está. Porque, por ejemplo, en el Ah, capítulo de la guerra, cuando era la guerra. Y fue algo que cuando lo vi venir, no lo vi venir. No vi venir el origen de Bam Bam aquí. No lo vi venir. nadie va a venir nunca con esta serie. Quien diga que Eh, sí es estúpido. hay algo que, como lo mencionan con Bam Bam, por ejemplo, se me hizo bien interesante esa idea de el contexto de este universo de los Picapiedra. Nosotros ya lo conocemos. O sea, ya es algo bien inherente en nosotros. O sea, creo que para nuestra generación que sí los vio de alguna u otra manera, ya sabemos lo que pasa, sabemos Bam Bam, conocemos quién es Bam Bam, conocemos quiénes son todos. Y este escritor es muy inteligente en darle un subtexto a todo esto, una historia, un background, sin realmente explicarte por qué, porque ya conoces la historia de primera mano. Pues, o sea, ya tienes que Bam Bam, ya tienes a Pebbles, entonces nada más le da un contexto diferente, otro ángulo a ver las cosas, y tenemos ese el origen de Bam Bam, que además te ayuda a explicar por qué Bam Bam es tan fuerte, algo que jamás habíamos, o sea, Bam Bam era como que es fuerte, Un y ahora, chiste. y es un chiste de la serie, pero ahora resulta que es porque es adoptado de una especie que fue eliminada por completo, y por eso es tan fuerte. Entonces, la verdad, este escritor es un puto genio por haber hecho ese detalle Sí. tan vergas. Porque Y no empezó de cero. Él reacomodó un poco las cosas y sigue siendo las caricaturas de que vimos de niños. Eso es digo, lo genial. este mundo ya existe dentro de lo de lo que ya conocemos, y este amigo lo único que hace es tomar ciertas partes de aquí por allá y darles un ángulo que jamás lo habíamos visto nunca antes, y te crea una historia que está hermosa. Pero ahí se me hace muy interesante esa parte porque la gente del bosque, tú la miras como indígenas del Amazonas. Básicamente, su pelo Sí. negro, su piel oscura y todo, y Bam Bam es rubio. Y yo quedé con esa duda. ¿Será que Se lo Bam Bam tiñen. era de la gente del bosque o se lo habían robado de otro lado? Yo siento que No creo. yo siento que eso fue más del lado de que esto ya es irse muy al lado profundo de la vida, pero yo lo tomé como si te pones a ver, en uno de los capítulos, ahí se ve que uno de ellos es rubio, si lo recuerdan. O sea, no todos son de pelo negro, pero hay uno más blanquito. Así que tomé que es como cuando los alemanes empezaron a tomar de lo que quedó, de lo que invadían a los más áreos. Eso para mí fue lo Let que a mí it me go, Chris. transmitió.
Ley Godwin, no hablamos de nazis aquí, o perdemos la discusión. Es que eso siento que es lo que está tratando de transmitir, o sea, como hasta cierto punto la injusticia de las cosas, pero tomando la parte como muy oscura de la guerra. Fue súper oscura. Fue súper oscura porque la guerra fue nada más para asentarse ahí y les hicieron creer siempre que los otros eran los malos, como cualquier otra guerra. Ellos nos van a matar, y resulta que los otros eran totalmente pacíficos. Y ¿Cómo estaban más convencen asustados. ¿Cómo convencen a Pablo de que se una? También no puede, casi te pones a llorar. Es Porque muy fuerte Pablo, porque es estéril, quiere ir a la Sí. guerra. por ¿A qué Becky, por lo ejército te único que recuerda tiene. eso? ¿Qué? ¿A qué ejército te recuerda eso? No sé, Cobra Kai. Vean Cobra Kai. La tercera temporada. Pero como dice Flama, eso es algo bien interesante porque lo mencionábamos antes, es un microverso es una civilización chiquita que va existiendo, va formándose, pero es un reflejo actual de todo lo que pasa en la vida normal, en la vida moderna. O sea, tenemos guerras que se están haciendo simplemente por conquistar petróleo. Vemos cómo trataron de iniciar la guerra en el 11 de septiembre por el petróleo de por allá. Entonces, todas esas mentiras que creamos cuando realmente solamente somos personas queriendo vivir en nuestro mundo, pero hay gente que nos dice, ¿saben qué? Vayan para allá y te lo venden y gente que lo compra. Causa todos estos desmanes que llega a ese punto donde Pedro se da cuenta realmente y dice, madres, o sea, participamos en un genocidio. Yo no he vuelto a ser quien era después de la guerra. Y los vemos de ahí. El del extraterrestre, ese me dolió un chingo porque en el primer cómic nos introducen a que la logia no es una logia de amigos, son todos los veteranos de la guerra, de esa guerra donde exterminaron a los demás, y desde el principio nos muestran que hay 4 principales, Pedro y Pablo, un afroamericano y otro, y ese afroamericano tiene problemas de estrés postraumático, se quiere suicidar, y cuando de repente llegan los invasores alienígenas, Gazú, él salva a Pebbles porque él ya no quería vivir. O sea, él va y la salva heroicamente porque la guerra es lo que él conoce ahora, pero se sacrifica por ella sabiéndolo. Y todos se recuerdan de él por un día. Y es algo que te dejan claro de cuando volvieron de la guerra, los hacen un desfile y a la semana siguiente nadie los quiere contratar, están viviendo de indigentes en la calle. Son la logia que iba a jugar Pedro Picapiedra, boliche. ¿En qué momento me los hicieron algo así? Y como te lo dice también, o sea, ¿cómo los compraron en cierta... No, pues te vendemos cachuchas graciosas, que son los gorros que los definen a la logia, y son los veteranos de guerra, ¿no? Y como bien dices, son estos veteranos de guerra, y todos los tiempos están preocupados, tienen su estrés postraumático, y la persona que los ayuda, dicen, tengo esta frase que los va a ayudar, Yabba se vuelve la frase que los ayuda a superar todos estos problemas, y los une como veteranos de guerra. Como veteranos de guerra, y es como que, güey, ¿cómo le das este enfoque a un pinche Yabba Do? Y I feel pretty, oh so pretty. Y es impresionante de nuevo, este manejo de este universo que ya conocemos, darle un enfoque completamente diferente a lo que habíamos visto. Hay una parte en la que Slate está hablando con Pedro y le dice, oh, ¿puedes ver todo esto? Y porque la casa de Slate es de prestigio y tiene una gran vista panorámica, y le dice, todo esto ustedes lo consiguieron, pero tiene mi nombre. Sí, es como que, damn. Cuando habla del destino, Sí, algo así, porque, o sea, básicamente lo que le está diciendo, porque lo vemos más tarde, es que Slate obviamente creó una guerra nada más para apropiarse de esos terrenos y hacerse más rico, y diciéndole directamente a la cara a Fred, o sea, yo lo hice, te mandé a la guerra, te mandé a sufrir por dinero, o sea, por estatus, y eso lo vemos en el principio, pero nos lo explican después, ¿no? Entonces sí se me hace que este cómic desde la primera página te está tirando con unas ondas bien duras, pero, o sea, si tú no lo sabes captar, a veces puede ser un poquito problemático. Por ejemplo, cuando Pedro está paseando los neandertales,
uno le pregunta, oye, ¿por qué traes corbata? Pedro le dice, no, pues es que te vistes Vístete para el que trabajo quieres que tener. Y le dice, desde bueno, ¿y hace cuánto. cuántos? Sí, 15 años y boom, o sea, si tú lo puedes ver como un chiste, pues allá tú, ¿no? Pero a mí no me parece gracioso, yo A sí, mí me ahí pegó. sentí A el primer madrazo, o sea, fue con que mí me pegó. ¡pam! Pero al final lo consigue. Ah, ¿No? al final, después de 15 años. Sí. Pero sí, como dice Yasmin, creo que la serie empieza como que con esos putazos de repente desde el primer número. El primer número sobre la obra de arte de Vilma, cómo explica cómo es ese arte tan sencillo de simplemente colocar las manos, que es la pintura que hemos visto a lo largo de pues, son las preservaciones Pinturas históricas que rupestres. tenemos, las pinturas rupestres que tenemos en cuevas. Hablan de ella y su lugar en el mundo, cómo la hace sentir parte de la sociedad. Y creo que es bien interesante que te lo digan desde el primer número, cuando este cómic habla de eso, nosotros como humanos en la sociedad y cómo todas estas estructuras que hemos creado para reafirmar la convivencia y reafirmar nuestro lugar en el mundo, te habla de eso. De eso trata el cómic. Nosotros en la sociedad, nosotros en el mundo y cómo este mundo se ha ido formando a través de todos estos engranajes que hemos creado, la economía, la religión, la guerra, las relaciones interpersonales, todas estas funciones que tenemos, como lo dicen creo que hasta cierto punto cuando llega lo del meteorito, o sea, la sociedad se basa en ilusiones que nosotros hemos creado para convivirnos y conocernos a nosotros mismos y nuestro lugar en el mundo, ¿no? Entonces, es algo bien interesante que desde el primer, como dice Jeremy, desde el primer monto, te empiezas a dar los putazos sobre la vida, que tú te quedas, verga, güey, ¿por qué Vilma Picapiedra me está haciendo tan existencialista? A mí me compró en ese momento, o sea, yo no creía nada en el cómic, empecé a leerlo, vi lo de Lorenzo y dije, pues va a ser una historia en el museo, como decía Cami, que se vaya formando la historia en el presente y en el pasado. Y cuando Vilma dijo, es que esto es arte para mí, porque esto representa mi lugar en el universo. Yo no fui nadie hasta que puse mis manos ahí. Este cómic no era lo que yo estaba esperando. Y dije, lo tengo que leer todo. Ahí me compró. Y yo creo que el único detalle que dejó suelto el cómic, no sé si alguien más lo notó, es lo que leía Pebbles. Pebbles estaba leyendo un libro de canibalismo todo el tiempo. Inclusive en el crossover con Buster Gold se ve Pebbles y está leyendo Cannibalism, The Real Deal, algo así. Y nunca The se vio Unknown, nada de eso. el trato desconocido, algo así. The Unknown Deal. Ideal, perdón. Ideal. Sí, siempre sale con en las portadas y sale en 2 que 3 números con ese libro, pero realmente ella nunca habla de eso, solo es como un guiño, es como otras cosas que están ahí en la serie, en el cómic, pero no se habla de eso. Como por ejemplo está Carl la Sagan. caverna de Platón, no sé si se saben esa alegoría de Platón, o está por la ejemplo... caverna y la fogata. Sí, sí. Bueno, O sea, son detalles que si no te lo sabes, o sea, están ahí, pues, pero, por ejemplo, lo que dijo Les, ¿no? De Carl Sagan, su versión, ¿no? Sargón creo que Pero, es, ¿no? mande. Es Sargón, creo que le ponen Sargón. en... Sí, Sargón. Sargón. A mí me gustó mucho ahí también que hacen bueno, es una alegoría, metáfora rara, de que la Tierra está encima de una tortuga, como en Discworld o como Maturín de Stephen King, que pues si no conoces esas obras, no. Pues Te eso explico, también pelón, esas es cosas son de la mitología de indígena. India. Sí, India. indígena también. En la India creo que usan un elefante, pero es el mismo concepto, pues. Y ahí El mundo- vemos cuando le hablan de esto, ya Pebbles empieza a dar muestras de que él es más inteligente que el resto. Porque sí, durante todo el cómic se ve que Pebbles tiene un raciocinio diferente, piensa diferente. Y ella dice, ya, si la Tierra está sostenida sobre la tortuga está sostenida ¿en dónde? ¿Dónde se sostiene? ¿No? Porque supuestamente para que no flote en el espacio, el planeta está encima de la tortuga. Pero ¿y la tortuga encima de qué está? gira alrededor del sol, como es obvio, dice. Pero eso también bueno,
llegamos a este número, creo que es en el 3 cuando aparecen los alienígenas que llegan a este Spring Break. Que realmente eso es lo que haga, o sea, nos damos cuenta de que existen los alienígenas, llegan y empiezan a hacer su desmadre. Pasa lo del el suicidio de este Joe, creo que se llamaba, este amigo. Y nos dejan a Gizmo, ¿no? Gizmo es no, ¿cómo se llama el alienígena? Gazú. 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 Y también de nuevo, es otra herramienta que ya existía en las últimas temporadas de los Picapiedra, que ya lo conocemos y nos da este nuevo enfoque sobre él, que viene a cuidarnos de cierta manera. Me gusta mucho esa idea de que hay un intro del cómic que están ellos conviviendo, bla, bla, y llegan a una raza alienígena a quererles hacer un fraude y Gansu los detiene. ¡Ey, ey, ey! No, váyase, y se va. Y luego llegan otros humanos a hacerles guerra y dice, hey, ¿por qué no nos defienden? Eso es pedo suyo. Eso es algo que ustedes provocaron. Una guerra entre especies es algo de ustedes, no es bronca mía. Y luego me gusta mucho ya en el arco final, en los últimos 3, 4 números, empieza a desarrollarse ese tipo de evaluación de nosotros como especie ante todo este conjunto intergalácticos, no me acuerdo cómo se llama, vecinos, no sé qué. Entonces empieza esta idea de nosotros como especie, si valemos la pena para ser parte de esta cultura, de esta asociación intergaláctica. Y al final quien nos salve es Dino, ¿no? ¿Verdad? Sí, sale Dino. Lo Que- adoptan. que es un perro, me gusta mucho la idea que le dicen, no, pues son una especie que te ama incondicionalmente, que no sé qué, trabajadora, bla, bla, vamos a robarnos una parte No y te abandona. no te abandona y es Dino, ¿no? Entonces, lo mejor Yo del pensé humanidad son los que iba a perros. ser Pedro, porque en ese capítulo es cuando alguien está atrapado y como que te están describiendo Pedro de lo tengo que sacar de la cantera, tengo que sacarlo cuando Rafaela quería, mátalo o déjalo ahí a que se Déjalo ahí. muera, explota. Sigan trabajando. ¿Qué te Sigan importa? trabajando. Y Sigan Pedro, trabajando. ¿Por qué te no. importa alguien que no es parte de tu familia? Entonces es algo bien interesante que como dices, yo también pensé que iba a ser Pedro porque te lo están contando todo, o sea que Pedro está haciendo el esfuerzo por el otro, el esfuerzo por tu vecino, pero es algo raro en la sociedad, es algo raro en la sociedad que pase así, no es algo común. Ujú. Ahí es algo que ya no me acuerdo si era un artículo, si era un meme o qué, pero que le preguntaron a un profesor de arqueología o profesora de arqueología que cuál era cuál era la primera cosa que le hizo pensar a ella que ya se estableció una sociedad, y dice que en los fósiles es cuando ve que a alguien no me acuerdo el término, cuando Curó una fractura. Ajá, Había tiene sanado un una término fractura. médico. Y es que cuando pasa eso es que por fin en la naturaleza, si a alguien se le rompe un hueso, pues murió porque ya no puede huir de los depredadores, no se puede mover, no puede comer. En ese momento es cuando surge la sociedad realmente. Y eso es lo que hizo Pedro. Pedro fue a todo arriesgando su vida a salvar a alguien que ni siquiera conocía y aparte estaba ahí por su propia culpa, porque quedó sepultado por andar de vivo. Y luego también Yo creo que el segundo momento que más me gustó del cómic fue ese, o sea, pero el primero, el de Pedro, hablando sobre sus razones para casarse con Vilma, pero me gusta mucho porque intenta darle un significado a ser sociedad, ¿no? Entonces, de que se está peleando con Slade porque le dice, si no ayudamos a otras personas que son de nuestro grupo, pero aunque no sean nuestra familia, si no los ayudamos, ¿para qué hacemos sociedad, no? Y se lanza, ¿no? A estarlo ayudando. Eso es lo que me gustó, ¿no? Esa reflexión que hace directamente el autor para darnos a entender qué clase de sociedad es la que tenemos, pues, o sea, realmente no vivimos en un lugar donde nos preocupamos por el prójimo, a pesar de que la mayor religión nos dice que sí debemos de preocuparnos por el prójimo. Entonces, es una frasecita, digamos, como para hacernos entender, ¿no? Este problema que tenemos. Y eso es algo bien interesante porque, de nuevo, es la idea de la sociedad y nuestro lugar en ella y cómo el simplemente hecho de ayudar a los demás nos ayuda a nosotros como especie en general. O sea, hay algo que te mencionan mucho sobre la guerra y las cuestiones políticas ya,
que siempre estamos queriendo conquistar más, ganar más, tener más cosas, pero realmente lo que nos llena como sociedad es ayudar al otro, porque las relaciones entre nosotros como seres humanos es la base de la sociedad y el por qué estamos unidos en esta estructura enorme, en esta máquina enorme en la cual vivimos, pero realmente ayudar a los demás es la mejor manera de generar un provecho para esta sociedad, ¿no? Ayudarnos el unos al otro es lo que nos ha permitido generar lo que tenemos ahora, que se ha olvidado, ¿no? Incluso en este cómic que habla ya como un resumen de la especie, el Gizmo nos dice, o sea, estas personas ya llegaron a un punto en que ya sobrevivir les es fácil, pero por esa idea de sobrevivir que es tan fácil que ya no tenemos la búsqueda interna de nuestro alimento, ya no tenemos la necesidad de estar peleándonos por sobrevivir, que es algo muy, muy de nosotros como animales, la idea del sobrevivir. Nos hemos hecho vueltos flojos, nos hemos llenado este vacío existencial de sobrevivir con muchas otras cosas y distracciones que olvidamos realmente el consumismo, los entretenimientos, etcétera. Llenamos nuestra vida porque nos falta esa idea de la lucha por sobrevivir como animales que somos. Entonces, la mejor manera de llenar ese vacío es ayudando al otro, pues, que eso no es la base de nuestra sociedad, pero lo olvidamos, pues, completamente. Entonces, me gusta mucho ese chiste que hay ahí de que Pedro está esforzándose por ser mejor y es el único que realmente lo está haciendo. Y al final quien nos salva es Dino. A mí me gustaría hablar de la religión, pero también que Folken hable porque hace mucho que no puedo decirle que no y llevarle la contraria en algo, entonces. Pero déjame cerrar lo que decía Vilchis. El final del arco de Gazú termina diciendo, si los humanos se superan es por sus relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, nomás ahí, Folken Pelón 2 habla. No, me gustó mucho el papel de Gazú, pero sí me hizo falta un poquito de la historia que tenía en la serie vieja, que era que él había inventado un aparato para destruir el universo y por eso lo habían corrido de su planeta o algo así. No recuerdo bien ahorita, pero era algo así. Y la parte con la que, no sé, con la que me ganó ese cómic, con lo que más me quedo y con lo que lo volvería a leer es la relación de la aspiradora con la bola de boliche. Eso sí me hizo llorar. Yo esa cosa le quería dejar como que el final porque sí, está bien cabrona. Es de lo más bonito que hay. O sea, me acuerdo de la parte cuando están los dos sentados, le dice, oye, bola de boliche, ¿quieres escuchar un chiste? Sí, claro, le dice. Yo también. Algún día lo haremos. Y lo que estaba detallando ahorita que lo estaba ojeando otra vez era que la historia de la aspiradora y la bola de boliche está desde el primer número, ¿no? Desde el primer número están en el fondo, primero no les dan la importancia, luego la compran a la aspiradora, la bola de boliche siempre ha estado, luego en el número 2 compran la aspiradora y empiezan ahí a existir un poquito más en el background, hasta en el número 12, donde la bola de boliche ya hace un sabotaje directamente a la vida de Pedro y es como que este arco enorme como de fondo, dijo, güey, pero a mí me ganó este cómic en el número 4, que de hecho lo puse yo en la página del Reino para que esas 3 páginas nada más están en el retiro matrimonial. Pedro y Vilma, los aparatos se han quedado solos y dicen, ya no van a volver y empiezan a hacer su desmadre de todo el mundo y luego dicen, y me encontré porque se sacan todos, se van todos, hacen su desmadre. La página siguiente ya dicen, bueno, capaz sí vuelven, no, dejaron a Dino, van a volver, y todos, bueno, pues empiezan a acomodar todo, y luego aparece la aspiradora, oye, alguien podría abrirme, me da mucho miedo la oscuridad, y dice, no, es que no tienes amigos, y no sé qué, y al final, eso significa que somos amigos, y yo, a la verga, güey, ¿esto qué? Dice, esta madre fue cuando dije, no, esta madre no, está hermoso, y lo voy a amar toda la vida. Esta madre no es de Dios. Sí, a mí me dolió mucho esa relación porque, pues, spoiler, la aspiradora se muere. Y pues duele muchísimo porque la aspiradora yo creo que era el más inocente de todos. La aspiradora primero creo que fue hasta Dios, porque la primera forma de Morph creo que era la aspiradora. Y pues la aspiradora tiene su arco con el armadillo,
bien rudo. Y no me acuerdo por qué se va a la aspiradora y va a un cine y la usa para aspirar el cine y ella dice, no, no, el cine no, el cine no. La aspira y se enferma y muere. Y hacen ahí también la bola de boliche se la cambian a Pedro, le compran un armadillo nuevo, lo graban con Fred. Personal, ¿Qué? Personalizado. personalizado. Ah, sí, sí, sí. Y pues desechan la anterior y hacen toda una búsqueda para ir por la vieja bola de boliche, a estilo Toy Story 3, diría yo, ya a los desperdicios, la encuentran viva y cuando la encuentran viva, pintan a la vieja bola de boliche con Fred para que se pueda quedar ahí y dejan libre a la otra. Y es como todos los animales en un cautiverio, en cuanto lo dejaron libre, llegó un águila y se la comió porque no tenía las defensas para eso y bueno, nos enfocamos tanto en que queríamos que ese arco se cumpliera de salvar a la bola de boliche que nunca pensamos que el daño que le estábamos haciendo a la otra bola de boliche nueva no nos importó. Sí, no sé, me sorprendió mucho esa parte. De hecho, es en ese punto, en ese abstracto que toma Falken que dice, ¿quieres escuchar un chiste? Y se ven los otros muebles, los otros aparatos que dicen, es demasiado tierno, estas personas no van a sobrevivir. Y luego te sorprendería porque cuando son empujados al extremo, pueden sorprenderte. Y realmente es la aspiradora la que mueve a todos para buscar a la bola de boliche, ¿no? Realmente es, no, vamos a alcanzarlo y vamos a salvarlo. Y siendo que lo habían mentado como que era débil y por ser demasiado inocente, ¿no? Y va a la aspiradora y va a salvarla y la salva. Y luego llega un punto en el que, pues, spoiler, la aspiradora muere. Y llega la nueva aspiradora. La nueva aspiradora y la bola de boliche que se había endurecido porque había perdido a su amigo, porque o sea, realmente se había amargado por haberlo y porque lo tiraron, porque lo marcaron, porque incluso la aspiradora, digo, la bola de boliche se quiere relevar de cómo me voy a seguir sirviendo a este amo que realmente lo único que quiso es tirarme y me cambió tan fácil. Y nada, pues seguía sirviéndolo, ¿no? Pero llega un punto en que conoce a la nueva aspiradora y le dice, ¿cómo sabes que es ser amigo? Alguien me lo recordó. Y te habla mucho sobre eso de, incluso la bola de boliche dice, las amistades se forman en base a las relaciones y los recuerdos que hacemos con otras personas. De nuevo, es esa idea de las relaciones interpersonales, cómo nos llenan nuestra vida. Y es dice, alguien me enseñó. Entonces, como estas amistades, cómo la convivencia entre seres humanos nos ayuda a llenar los vacíos que tenemos existenciales, los vacíos de nuestra vida. Y estas personalidades, estas personas que conocemos, nos llenan y nos llenan como personas y nos ayudan a ser mejor. Y al final se refleja en eso, ¿no? Que cuando compran ya la nueva aspiradora, se vuelve otra vez su amigo y dice, recordando todo lo que vivió con la primera aspiradora, ¿no? Entonces, ese arco de la aspiradora y la bola de boliche también es perfecto de principio a fin, la verdad. Está bien hermoso y cómo esta idea de los recuerdos que aprendemos en otras relaciones nos ayudan a vivir y a mejorar como seres humanos. Es como, damn, girl, ¿dónde es que estoy leyendo, güey? ¿Por qué esto? ¿Cómo los picapiedras llegaron aquí? Demasiadas Oye, pero emociones, basta. No quiero es sentir lo que les tanto. decía en un principio, ¿no? Que el autor está muy consternado por esa parte de cómo utilizamos a las cosas que en realidad en este caso no son cosas, son animales. Son seres vivos. A su visión, sí, a su visión, o sea, no le están haciendo, no tienen una conciencia los picapiedras sobre, es que esta aspiradora tiene sentimientos y tiene sus propios pensamientos y lo que tú quieras, o sea, no lo están viendo así, porque al final ya que, spoiler, se muere la aspiradora, Pedro le dice, oye, no te preocupes, Vilma, o sea, ya se murió, voy a comprar una, ¿no? Entonces, o sea, para ellos es nada, pero para el armadillo, o sea, fue todo su mundo lo que se acabó. Entonces, esa distinción entre nosotros como sociedad en la actualidad, o sea, tenemos perros y caballos, mulas y lo que tú quieras y las utilizamos como objetos, no como seres vivos que merecen un cierto respeto o cuidado. No quiero meterme mucho en eso, pero hay demasiado maltrato animal, lo sabemos. Y en realidad eso es lo que le preocupaba, o sea,
no eres nada, no existes si no estás haciendo tu función. Y eso también lo traslada, de los animales también lo traslada a la gente. Como Pedro Picapiedra tiene sus problemas existenciales porque no deja, no deja de ser un veterano de guerra y no está muy seguro de su trabajo. Entonces cuando lo pierde, cuando lo despiden de su trabajo, o sea, no sabe qué hacer, está completamente perdido. Y son sus amigos los que lo tratan de ayudar y sacar del hoyo en el que está mentalmente, porque en realidad sigue siendo la misma persona. La duda que tiene él es que pues ya no soy soldado, ya no soy obrero, o sea, ¿qué soy? Su Y trabajo lo esa definía. crítica esa crítica precisamente a que si no eres algo productivo, si no haces algo, no eres nadie. Ese es parte del mensaje que también tiene el cómic, ¿no? Lo bueno de esta serie es que es bien interesante ver de dónde, cómo lo toma cada quien la historia que nos están presentando, porque no, o sea, todos tenemos backgrounds diferentes, pero la historia te da estos mensajes que son completamente libres a la interpretación. Y creo que también recuerdo que lo mencionan en el cómic, la función del arte como parte de nuestra vida diaria, como es la idea de crear algo para hacernos sentir mejor a nosotros. Creo que en ese capítulo es donde Pedro pierde el trabajo, que habla sobre eso, la idea del arte y su función de cómo nos da una interpretación diferente dependiendo del background donde viene, tanto para el creador como para el que lo recibe. Incluso se vuelve bien meta ese detalle porque está hablando incluso del cómic en sí mismo y cómo es diferente para cada una de las personas, cómo es una experiencia completamente diferente tanto para el Kami como para el Jesman por todo el background que tenemos dentro de nosotros mismos, ¿no? Entonces se vuelve todavía un comentario todavía más interesante sobre esta historia de los Picapiedra que, Dios, ¿no? Es buenísimo. ¿Ustedes consideran que Aún hacen falta dos temas en particular de las críticas, los temas más difíciles, política y religión. Pero dale, Les. ¿Estás seguro que quieres hablar de eso? ¿Estás seguro que quieres hablar No, de todavía no hablamos de la iglesia, de las sectas, de los... Sí. algo Porque es el cómic. ¿Ustedes consideran que a ratos, y es algo que como lo acaban de comentar, deja mucho al entender del quien lo lee? Pero un tema recurrente es tratar de dar paralelismos de lo que uno ve en el mundo actual con ellos. Por ejemplo, lo de la tecnología, lo desechable, lo importante. No la parte viva de los animales, yo lo tomé más como la poca importancia que le damos a los que hacemos. Me acuerdo, no sé en qué número fue, que Bam Bam tumbó un árbol para hacer una casa de pájaros cuando los pájaros vivían muy bien en el árbol. Y siento que es que él está tratando como, y no sé si es el discurso que ya lo tengo muy en la cabeza, de criticar eso, de decir como que dejen de hacer más de la cuenta. No sé si es así o estoy pensando de más. Yo creo que es como estás tratando de ayudar, pero no sabes cómo ayudar y solamente estás entorpeciendo y arruinando las cosas. Lo que se hace. Creo que en ese también hacen lo de la nueva tecnología, ¿no? De ¿sirve para matar o sirve para tener sexo con eso? Creo que en ese, bueno, yo lo tomé, bueno, como Bam Bam viene de la gente de los árboles, se me hizo como que una función bien, tratar de ayudar a los pájaros de los árboles, es como que una función muy personal de la gente de los árboles. Yo así lo tomé, se me hizo como que una buena acción de Bam Bam, porque Bam Bam viene de otra especie que no está enfocada, y si nos fijamos, Bam Bam siempre tiene una visión bien relajada de la vida. Pero le pregunta cosas bien existencialistas de cuál es nuestra función como seres. Y Batman es de que, no, bien relajado, y se me hace muy bien eso. Y por eso yo lo tomo así como una buena acción de Bam Bam de querer ayudar a los pájaros. Pero eso yo lo tomo, por lo menos la actitud de Batman, yo lo tomo más los padres que tiene. ¿De Batman? De Bam Bam. Dijo Batman. De Bam Batman salió en los Picapiedra. Así de bueno es. Bam Bam siento que es más como los padres que tienen, que son así como hay que enfocarse en lo importante y no te compliques. Mientras que mira los padres de Pebbles. Es el cliché. Tienen miles de problemas encima. Es el cliché de los padres. Y es algo que siento que lo supo plasmar muy bien de, tú conoces esa clase de padres. Porque tú las conoces, tú los has visto. Y tú te has preguntado por qué tuvieron hijos.
Porque tú los has visto, o sea, tú has visto esa clase de padres que andan pendientes de lo que tienen, de cómo los ven, de qué imagen tienen, y los hijos tienden a estar estresados porque eso es lo que tienen en casa. Un papá estresado, una mamá estresada. Ellos como son, estresados. Mientras que Bambán es así como, crece, esto no es hippie pero casi, y por eso quiero que tú seas también así feliz. Que estás cansado, lo entiendo, mijo. ¿Cómo lo ayudo a quitarle el cansancio? Eso es lo que a mí me transmiten ellos y siento que esa fue como la idea que ellos quisieron poner. No sé si funcionó del todo, pero eso es lo que a mí me transmiten por lo menos los niños. Los adolescentes, que es lo que me saca de onda a ratos. Ver los adolescentes no me gusta. Que sea tan grande. No, es A que mí sí. yo estoy acostumbrado a ver los adultos, porque yo en la serie animada los llegué a ver de adultos, los llegué a ver pareja y los llegué a ver bebés. Pero ese punto donde están ahorita es así como... Pero es el punto donde descubres el mundo también. Exacto, tal. es donde estás buscándote a ti mismo y tratando de entender el mundo donde vives. Y por eso vemos a Pebbles siempre preguntándose un chingo de cosas. Pebbles, a mí me gustó mucho el personaje porque es esa pregunta del fondo sobre que es trasfondo del cómic, ¿no? O sea, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué es esto? Me gusta mucho la versión final ya de la religión, que es el punto un punto que se toca durante toda la serie, es un trasfondo de la serie, la religión, cómo te trata de gobernar, limitarte de ciertas maneras, y al final el mismo padre de la religión dice, bueno, pues todo el mundo tiene diferentes cosas que nos llenan en la vida y nos tratan de hacer mejores. Algunos usan la religión para esto, otros usan el arte para esto. Entonces, al final de cuentas, dice, lo mejor que podemos hacer es tratar de ser buenos con uno con el otro y respetándolos al final, ¿no? Pero se basan, para llegar a esa conclusión, el padre pasó también por un arco bien cabrón de no saber qué venderles a la gente. Entonces, desde el principio, como el primer dios Morph. que era Morph, que era una garza, porque la encontraron ahí, como los aztecas No. encontraron al águila Los mordiendo guiaba, los guiaba. Sí. Tenía algo de sentido, los guiaba, se escapaban del invierno, regresaban cuando había buen Tiempo. clima, Verano. buen tiempo, y los hacía llegar al agua. Se salvaban, nos salvó de nuevo. Ahorita no recuerdo por qué dejan de... no, simplemente dicen no, era mentira, Es- no era Es que nuestro se Dios. dan cuenta que los demás tienen una, creo. Y es como, ¿por qué estoy adorando al perchero? Algo así. No, ese es el segundo, Tanto que es la califato. aspiradora. Esa es la segunda, que es la aspiradora. Con amor lo dejan porque les pone un disco y ese disco habla tiene rap como sexual. Un Y ya, reggaetón le pone. prácticamente, y entonces lo dejan. Y ya, es cuando el padre empieza a buscar otras cosas y encuentra un elefante en la aspiradora. Y luego, oye, ¿por qué todos tenemos un dios en nuestra vida? Y ya luego lo ponen a un dios invisible, ¿no? Que ya es el dios, se podría decir, católico, y empieza todo este otro arco. Que luego llegamos a un punto al punto donde, ¿por qué tenemos que ser buenos? Porque si no te vas a morir y vas a sufrir durante todo. Me da risa como Inventan el infierno. inventan el infierno literal, dice, porque después de muerto vas a sufrir mucho y bla, bla, bla. Y bueno, todos empiezan a arrepentirte, a sentir culpas y luego empiezan a tratar de comprarlo. Y Ahí yo quisiera hacer una acotación de comprarlo, pues es que era como la penitencia y el padre le llega a alguien con mucho dinero, oiga, hice esto mal y no sé qué quiero hacer, quiero hacerlo, no, pues tienes que hacer tal cosa. Y no hay una forma más rápida. ¿Qué tal si le doy el dinero a usted y usted ya lo resuelve? Sí, y entonces se corre el rumor, le empiezan a comprar el perdón, hasta que el padre es rico, pero se da cuenta que no funciona. Y eso de historia real, mi abuelo compró las bulas papales de Juan Pablo II y tiene un cuadro donde dice que todos los pecados de su familia, de mi abuelo, están perdonados. ¿Cómo es posible que o sea, él lo compró? No lo voy a juzgar porque es mi abuelo, pero, o sea, yo ya tengo todos mis pecados disculpados por Dios, al parecer, porque se compraron. Y está... Cállate, Folker. Y entonces está ese rollo hasta que el padre se cansa porque se dan cuenta de que están comprando el perdón porque le tienen miedo al infierno
y les dice que ya no se los va a vender, y creo que hay alguien en la iglesia que les dice, usted cambie y cambie las versiones. Yo dejé de golpear gente porque me gusta tanto porque usted me lo dijo. Ya no lo voy a hacer. Y Vale. le pegan de lado. No lo ves venir tampoco. Y la religión ahí cómo va cambiando me gusta mucho. E inclusive al final, cuando ya es Geralt y no entra en el espacio de la iglesia, y entonces pone G-D. Cómo evoluciona el nombre. Allí, en ese punto del vato que le pega al otro, es cuando también se dan cuenta, piensan que van a morir, viene el asteroide, y de pronto, no, oye, yo también dejé de golpear a la gente porque Geralt me dijo que estaba mal, y a mí me encanta golpear gente, y ahora ¿qué importa eso en la vida? Y empieza otra vez y se desmadra. Un garrotazo. Y empieza todo el caos de toda la sociedad, se viene a caer en pedazos literal en 3 días porque saben que se van a morir. Y empieza toda esta idea de que todas estas estructuras sociales, la economía, la religión, portarnos bien, a muchos nos sostiene a la sociedad como que de hilitos bien delicaditos, pero que se pueden quebrar cuando al final de que no nos convirtamos en Yemen, ¿no? Exactamente, de que no nos volcamos en un fracaso por ahí. Entonces, no somos buenos porque querramos ser buenos, sino porque tenemos miedo de lo que pasaría si fuéramos malos. Exactamente, pero me gusta mucho la idea del cómic porque siempre tiene un tono, empieza con un tono pesimista, la verdad, cómo valemos madre como sociedad, en base a la economía, la política, la religión, todas estas, cómo la sociedad vale madres con esas estructuras, pero que hay algo bien inherente en el ser humano que te lo muestra mucho con Pedro, que es tratar de ayudar a los demás. Ser mejor personas es lo que nos va a salvar, incluso es la conclusión del cómic a la que llega. Ser mejor personas con los demás, con unos a los otros, nos va a ayudar y salvar como sociedad. Entonces me gusta mucho esa idea de que a pesar de que estamos jodidos, hay maneras de ser mejor, que vendría siendo pues, ser mejor con los demás, ¿no? Ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a otros nos ayuda a nosotros en la sociedad y nuestras funciones como seres humanos dentro de esta enorme máquina que es la vida en la que actualmente vivimos, ¿no? Entonces es esa idea que muy, muy buena que está muy bien plasmada en este. La política, el otro tema álgido. Antes de llegar a la política, Flamas, disculpa, era que iba más o menos, no sé si relacionado con la iglesia, pero, o sea, este cómic de las Picapiedras es una alegoría a la época actual, ¿no? Pero cuando Vilma habla con su madre, cuando la va a visitar, y ya habíamos visto números o viñetas anteriormente que primero, la mamá de Vilma descubre que existe el proceso de sembrar y cosechar, porque hasta ahí no se habían civilizado, no se habían establecido en un lugar, siempre deambulaban, y ella se da cuenta que un año después de estar volver al mismo lugar, ya ha crecido y hay alimento, hay vegetales, ¿no? Y se dan cuenta, y el líder de la manada, el líder del grupo, dice, ya, vamos a quedarnos aquí. Y sí, tienen alimento, todo, y empieza este ciclo de sembrar, cosechar, tienen su granja, y ahí uno le dice al otro, oye, tienes cabras, yo tengo mucho maíz, te hago el intercambio. Y uno cree que en ese momento se va a dar el intercambio entre, ya, dame tu maíz, yo quiero tu maíz, y tú tomas una cabra, ¿no? Pero dice, no quiero tu maíz. Y se anula el intercambio, pero lo que dice, lo que sí quiero es una esposa. Y en el fondo, dentro del grupo, se ve a la mamá de Vilma. Y ahí se da el intercambio de animales por una persona. Que lastimosamente no ha quedado en la historia, no ha quedado en el pasado, se sigue dando hasta hoy en día. Y le pasa también lo mismo con Vilma. Ya lo cuentan. Esto se ve en pequeños flashbacks y hasta que llega el momento en que Vilma se encuentra con su madre y Vilma quiere hablar del tema porque su mamá no vive en la ciudad donde ella vive donde descubre cómo funciona esto de la granja y todo, ¿no? Pero Vilma quiere hablar del tema y vemos que a Vilma también
el dueño, el esposo de su mamá, la cambia por cabras, pero Vilma decide huir, ¿no? La cambia por 3 cabras. Y es un bonito relato de cómo todo este tema, no el que la cambiaron por cabras, sino el tema de el asentarse, el de descubrir, y viene ya también este tema no sé si es filosofía, sino de temas existenciales que hablan de que no solamente descubren y pueden estar tranquilos para comer, sino también tienen un lugar donde enterrar a sus muertos y donde recordarlos, que es algo que te recalcan bastante durante el cómic, desde la pintura de Vilma con sus manos, que al principio tú lo ves y no lo entiendes, no tiene sentido, no cómo a alguien le va a gustar eso, pero cuando Vilma te lo explica, de el trasfondo que tiene esto de dejar una huella, que es también de los que estuvieron y los que ya no están, pero dejaron su huella y ya perteneces a algo. Vilma dice, yo me sentí parte de algo cuando puse mi mano en la cueva, cuando puse mi mano en la pared y mi mancha está ahí, ya me sentí parte de algo. Y bueno, Vilma, después de hablar con su madre y todo esto, decide escapar y y su mamá le dice, y Vilma le reclama, ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué no me dijiste nada? Y su mamá le dice que ella también se dio cuenta y ella le dice, yo sabía que tú tenías que huir. Y Vilma dice, ¿pero por qué no me dijiste nada? Porque yo me di cuenta que no era parte del grupo, sino era un ganado más. O sea, ella se dio cuenta que cuando cambian a Vilma por las cabras y ella no podía decir nada como madre, ella se dio cuenta que a ella también le hicieron lo mismo. Y ella se convirtió en ganado o algo así. Es muy fuerte, son viñetas cortas, no creo que no son ni 3 hojas, y es muy fuerte, es muy buen cómic. Yo ahí, Ahorita Cami, que algo que mencionas me... esa parte de Vilma, no sé si eso fue un error de continuidad, pero Sí en los fue. primeros capítulos creo que se mira que Pedro lleva unas cabras para casarse con Vilma. 3 cabras. Y Sí, aquí era en esa 3. historia miramos que ella escapó. Pero aquí miramos que ella escapó de su casa. Entonces no sé si Pero eso no es era error de Pedro. Sí, no era Pedro de quien escapó. Sí, hay que notar eso. Pero sí, ahí yo digo también fue un error de continuidad porque sí se O ve. quién sabe Y Pedro si le dice, escapó y valiste se la compró cada el cabra. Spider-Man. Sí, es posible que, bueno, no lo explican, es posible que Vilma Sería, haya llegado a otro lugar y que en este lugar donde ella ya vivía, igual Pedro tendría que dar algo por Vilma, ¿no? Que siga este tipo de intercambio, pero Pedro le que dice, lo vea ahora. valiste cada cabra, le dice. Valiste ahora cabra. que lo hablan, Cami, de los matrimonios arreglados, yo siempre pensé que eso era una locura, pero tengo 2 amigos, uno de Asia y otro de África, hombre y mujer en cada caso, que están en matrimonios arreglados, y yo un día me atreví a preguntarles, oye, ¿y tú cómo te sientes respecto a eso? Y me dijeron algo que me sorprendió, y es que yo estoy de acuerdo y me parece bien. Yo no lo voy a hacer con mis hijos, pero a mí me convino y yo vivo feliz con eso, y me super, hiper, mega sacó de onda eso, y los dos son de culturas bien diferentes, y me quedé con, bueno, yo, pues, matrimonio libre, ¿no? Cada quien que se case con quien quiere, ya, pero que me dijeran, no, yo soy feliz con que mis padres me hayan casado con quienes ellos quisieron, y vivo feliz ahorita con mi familia, me sacó súper de onda y me quedé como, entonces, ¿no será yo que quiero forzar mi forma de ver en los demás? Sí y no. ¿Tú forzando tu punto de vista en los demás? Sí y no. Ahí sí. Algo A mí- inusual y jamás ahí- visto. Yo tengo un ejemplo Batman no parecido puede ser al pobre. del Flamas. No, al- Alfred está vivo. Yo tengo una anécdota parecida a la del Flamas, no mía, sino que me contaron en algún momento. Para hacerla breve nada más, es de cultura asiática. Una mujer japonesa viviendo en Perú y la casaron con alguien que vivía en Japón. No, miento, el varón vivía en Perú y la mujer vivía en Japón. Los dos son japoneses y sus familias los casaron y solamente se conocían por una fotito tamaño carnet. Y el hombre de aquí de Perú le mandó una foto como que de hace 20 años de él, cuando era joven, y los casaron. Ella vino en barco de Japón, creo que huyendo de la guerra o algo así, y se casaron así. Tuvieron hijos y todo, ¿no? Hicieron su familia y al parecer funcionó.
¿no? A veces hay suerte y funciona, pero es algo que Sí, aún se da. Es algo que yo no muy bien entiendo, no, pero pasa. Aquí yo sí puedo Pues lo dar- bueno que ahora ya no vendemos personas por cabras ni ovejas, ¿verdad? Eso ya quedó en el pasado, ¿no? O sea, Son camionetas. algo que yo siento que las Eh, historias que tratan de darte eso, sino con el sentido de que la cultura es algo muy importante. Tú, Flamas, al igual que yo, somos una cultura particular, ruidosa. no solamente ruidosa. Estamos hablando de que ya tú no te crían con la mentalidad de que tú como un individuo particular, tu vida, y eso es algo que te lo escuchas y tus padres te lo inculcan. Tú tienes hijos y tienes familia en función de que tú puedas cuidar a tus viejos y tú y al menos uno se tiene que quedar con tu mamá. Eso yo aquí, por ejemplo, en Chile lo estoy escuchando y la gente como que no, tú eres un individuo, tú tienes que tener tu vida, tú tienes que hacer tus cosas, ayuda a tu mamá, pero sé tú un individuo. Y ese tipo de cosas que nos transmite un cómic que nos haga preguntarnos algo que vemos en la vida real, que es como cultura, es lo que define quiénes somos, cómo somos y por qué somos como somos. A mí, en lo que se refiere a la gente que dice, no, es que yo me casé y todo piola y me fue bien. Ok, pero eso no significa que esté bien. Funcionó, sí, pero tú no vives en base a las excepciones, tú vives en base a la regla. En términos generales, ¿las cosas funcionan así en la vida? No. Si normalmente te casan a juro, es una moneda al aire. 50 que sea una buena relación, 50 que sea una mala relación. Y a ti como individuo te quitan la responsabilidad de que si este matrimonio falló, no fue tu culpa, fue culpa de tus padres. Y eso también es una ayuda en la vida porque ya te sientes como que, ok, yo no fui el que me equivoqué. Bueno, tengo que hacer lo mejor que puedo, pero no Ya, fue que me equivoqué. Ya ahí de partida hay algo positivo. ya no caes como Pedro cuando se quiere casar con Vilma. No, pues no puede haber, se casó conmigo por sentir seguridad de sentimental. Sí, sí tienes sus lados. Ah, es que, de nuevo, ahí es un background o sea, interpretativo realmente, como todo arte bien hecho, es completamente abierto a la interpretación de quien lo recibe, ¿no? Ahí con ustedes sus versiones. Pero a mí, enfocándome en ese punto de la madre de Vilma, me gusta mucho el detalle porque también no estamos hablando de la economía. En este capítulo también se están intercalando la idea de la economía y cómo los trabajos y las clases sociales, la diferencia entre las personas, los ricos y los pobres. Entonces hay un trabajo muy interesante mencionan que fueron las mujeres que nos se asentaron. Las mujeres fueron las que nos dieron esa capacidad de formarnos como sociedad dentro de un establecimiento. O sea, crearon la agricultura y permitieron que enterrar a nuestros muertos, recordarlos, y eso fue lo que nos permitió crecer como cultura en ese punto. Pero llega ese punto donde dicen, pues los hombres, a pesar de que a pesar de que la agricultura era mejor, los hombres seguían cazando, seguían esforzándose, seguían arriesgándose por atrapar los mamuts o lo que tú quieras. Y fue ese detalle de quizá los hombres no debieron haber seguido adelante con la idea o no, la sociedad no debió haberles dado tanto impulso a los hombres en esa idea de ser siempre los mejores, de estar luchando, y esa competitividad interna de nosotros por la supervivencia. Entonces, ahí hay un enfoque muy interesante sobre la idea de que nosotros, como la sociedad basada siempre en la idea de los hombres como competencias, etcétera, etcétera, no fue lo correcto, y quizá debemos de habernos enfocado un poquito más en los cuidados entre todos nosotros como sociedad, ¿no? También hay un discurso interesante en ese tema que yo tomo. Entonces, no sé, este Digo, cómic tiene demasiado donde ver, sí. dándole un empujón a tu idea, esa parte de que los cazadores no son muy buenos líderes necesariamente, entonces esa parte es lo que termina provocando que cambien de un alcalde a otro. Y, o sea, aparentemente el primer alcalde no hacía nada, pero realmente todo funcionaba. Y cambian a este otro que es como una especie de caricatura de Trump, que es de dividir a la gente, crear una guerra, crear muchos problemas. Casa. Y ya que, Me pareció y más ya que que de está en Trump, lo sentí que representaba más a Putin, si te soy honesto. bueno, es que es lo que pasa con los políticos que tenemos, pues, o sea, realmente Pues A sí, mí no se me hizo, funcionan muy bien. yo no lo vi como bien específico, pero lo vi con esa idea del imperialismo gringo. Eso ahí sí lo vi. Sí. Esa idea de O la sea, yo lo conquista. sentí, o sea, yo cuando la primera vez que lo vi, que era simplemente yo ser muy fuerte. Así Sí. como Y la que imagen de, por ejemplo, Carlos,
La asociación de, por Es que ejemplo, Putin lloviendo en la lluvia, en medio de la lluvia, mirando así como los muertos no tenían paraguas, así que yo tampoco necesito uno. Eso fue lo que a mí me transmitió ese dibujo, así como... no lo siento tan así porque el que se lanza es uno fornido y es una comparación con las elecciones que hay en la escuela de Pebbles y Bam Bam, que uno es un bully. Y yo no lo veo como ningún político en particular, sino como todos los políticos que llegan al poder a través de la división y prometer algo, como dicen que hacen todos los presidentes en su segundo mandato en Estados Unidos. Si no hago una guerra y no pongo un malo al que todos podamos odiar, no voy a poder ganar. O sea, no le pondría ninguna cara, creo que hasta por eso es que le ponen máscara, sino que es el típico político manipulador de masas, grandísimo, que le dice al pueblo lo que quieren escuchar sin saber cómo realmente que va se más lo va a por dar. el lado de que lo ponen... El pueblo te dice en algún punto, está diciendo cosas que a mí me gustaría escuchar. Entonces, sí, pero No tiene sentido. No tiene sentido, pero dice, está diciendo cosas que a mí, está prometiendo cosas que a mí me gusta escuchar. Y es la política, así es pelado. Pues. Eso lo vamos a ver más cuando hablemos en Mouse en 2 semanas, ese tipo de políticos prometiendo cosas que no están bien. Pero Jesmen sigue con lo que decías del alcalde. Bueno, ya que este político tiene el poder y empieza a hacer sus tarugadas y a destruir el presupuesto porque deja sin hospital a los niños heridos, una cosa así, ¿no? Entonces se lo gasta todo en vigilancia y armas. Y Contra enemigos imaginarios, ¿no? Básicamente, porque van y los Contra atacan los y lagartos. no están ahí. Sí, los hombres lagarto, ¿no? ¿Saddam? No están ahí y pierden todo su dinero, pierden todo y la gente se reúne y dice, bueno, esto no funcionó, ¿qué vamos a hacer? Y lo ponen a este político, no lo pueden quitar porque es el sistema y no sé qué, no lo pueden quitar, entonces lo ponen en un set donde él va a estar funcionando como presidente, pero realmente nadie lo va a estar escuchando. Y el que estaba antes lo ponen como un mayordomo o algo así de la ciudad, no me acuerdo cómo. Contralor, ¿no? Pero sí, algo así. Entonces él es el que realmente está manejando el municipio y todo eso, ¿no? Entonces, pero es parte de lo que dice el autor en una entrevista. O sea, la sociedad es una cosa nueva totalmente, son ingenuos, van aprendiendo conforme van haciendo las cosas y cambian las cosas poco a poco, o sea, a través de sus propios errores, aprender qué es lo que están haciendo bien y mal. Principalmente esto de la política es algo que todavía no hemos podido entender sobre cómo hacer bien las cosas. Acá en mi estado, en mi rancho cochino, van a haber elecciones este año. Por cierto que no puedo sacar mi credencial para votar porque son los únicos, los de la institución electoral, los que no están trabajando. Entonces... Yo no te daría derecho a voto a ti tampoco. Cállate. Entonces, básicamente la campaña ahorita es voten por mí porque el otro es muy malo. O sea, y básicamente van a ser 2 candidatos o 3. Sí, son en todos los países ya. Sí. Entonces, ese es el eslogan de campaña. Voten por mí porque el otro es peor. Y realmente no hay mucho cambio más bien, a esa sátira que está haciendo Mark Russell. O sea, no hay una mejora. Ese es el problema. Y pues, no sé qué ustedes vieron de política en esto. Ahí creo que parte de la idea en la política era la ambición interna de cada persona, porque incluso lo vemos con el Slate, también la ambición fue lo que causó la guerra, fue esa idea de querer tener más y más, fue lo que nos llevó a estas divisiones políticas, a estas guerras. Entonces, en cuestión de política sí lo vi, yo no le vi tanto como un rostro, pero sí le vi mucha la idea de, en general, la clase política de la sociedad es la idea de siempre buscar las cosas por un beneficio propio. Yo quiero más, entonces trato de hacer lo posible por manipular a todos los demás para conseguir el poder, ¿no? Entonces, ahí sí yo lo vi muy general, no le vi tanto como un rostro, pero sí lo vi mucho en la idea de la ambición del ser humano muy interna, de siempre querer tener más y más, y hago lo posible. Y cómo hay ciertas personas que son de ese tipo de personas, como casi se ve en Soul, ¿no? Que le dice, soy una persona muy egocéntrica que no sé qué y puedo manipular a los demás. Esta persona podría destruir un país. Es eso, la clase política básicamente es eso, pues, o sea,
lamentablemente no son personas, o lo que la historia nos ha dicho, no son personas que buscan el bien mayor, sino el bien propio, y empiezan a manipular para lograr lo demás, ¿no? Y los dejamos, ¿no? Porque nos venden la No idea nos de interesa. o no nos interesa o nos venden la idea y a los que les interesa la compran esa idea completamente y realmente el bien mayor no lo vemos como por el beneficio del prójimo, no lo vemos, sino que simplemente queremos lo que es mejor para nosotros y empiezan a hacer todos estos madres sobre la sociedad y cómo la política en sí, de nuevo, es uno de estos engranajes de los cuales formamos parte mínima, pero formamos parte, pero que no nos damos cuenta y que deberíamos de, ¿no? Porque definen el rumbo del mundo entero y se nos va de largo completamente por estar Oye, viendo pero cómo seríamos cae. felices con un sueldito de 50,000 pesos, oye. Sí. Porque ni ibas a decir algo de esto. Yo iba a hacer el brinco de esto de política a algo de Carl Sagan. Pero si vas a decir algo para no hacer el brinco. No, solamente maldito heteropatriarcado centrofálico opresor. Ok, Oprimen al Saga, no digan eso. Oprimen al Saga. lo banean. Ahí de este rollo del político, algo que decía Yesmen es que invierte un montón de dinero en seguridad para nada. O sea, fue que se robaron un helecho e invirtió todo el presupuesto del hospital en poner drones para encontrar un helecho. Y perdí todo el dinero. Él llegó prometiendo jubilación. cosas que no Unieron a la gente. puede cumplir porque no hay el presupuesto, no hay la forma de cumplir eso Como buen y lo político. pierde. Y está lo que estaban diciendo de, bueno, es que el poder por el poder es megalómano, llega ahí pero ya no sabe qué hacer con el poder y pues es alguien del que no se espera tanto, ¿no? Pero tenemos a la burla de Carl Sagan que de repente está súper feliz porque consiguió fondos para estudiar cómo se reproducen las polillas. Y les dice a Pebbles y a Bam Bam, oigan, vénganse y los voy a contratar de becarios y voy a despedir al doctor que es experto en esto porque voy a tener 2 en vez de 1 y me va a salir más barato porque son becarios. No le voy a tener que pagar el sueldo del especializado y el especializado se queda. Y es lo mismo. O sea, Carl Sagan consiguió dinero para algo que él mismo considera que es estúpido, que pues, no voy a hablar mucho de esto para que no me peguen con un ladrillo en la cabeza, pero desde el punto de vista de industria, de empresa, él hace lo que le conviene más. Tengo dinero, tengo un superávit, voy a despedir al que me consume más y voy a contratar 2, esperando que esos 2 resulten ser mejores que uno solo, y pues no es verdad. Y se esperaría que alguien no es Carl Sagan realmente, pero la caricatura que le hacen, no hiciera algo tan estúpido como eso, pero sin embargo lo hace, igual que el político. O sea que no es solo Carl Sagan, no es solo la clase política, Igual que sino que todos. Rajuela. Rajuela también lo hace. Despide a Sí, Pedro y a toda su gente y contrata mano de obra más barata, contrata gorilas y neandertales y le va muy bien y ahí es cuando Pedro entra en depresión y todo. Al final Sí. los termina recontratando, ¿no? Porque se da cuenta que no todo es dinero, pero sí hay mucho de eso en el cómic, hay varios. Sí, es parte del proceso de ir aprendiendo y equivocándose, ¿no? Porque la parodia esta de Carl Sagan termina recontratando al científico con mejores derechos y lo que tú quieras. Igual Slate le da el ascenso al final a Fred y no me acuerdo qué más, pero es parte del proceso pues, de equivocarte y ver que puedes mejorar. Al menos en esa sátira la intención es esa, pues que nosotros veamos en qué estamos fallando en nuestra sociedad y decir, no, ok, lo podemos hacer mejor. Cosa que realmente no sucede, pero sería muy bonito. Hablas como el deseo ese de Feliz Año Nuevo de Neil Gaiman, ¿no? Deseo que te equivoques. Algo así, pues es que la vida es así, la vida es un montón de errores y el chiste es aprender de lo que te equivoca. Incluso y no lo vuelvas a hacer. La idea de si la sociedad es un error como seres humanos, como especies, si la sociedad es un error, ¿no? Pero como, no sé, como cierre, a mí sí me gusta mucho esa idea de que
como lo menciona Yesmen, o sea, todas estas acciones que tenemos como seres humanos, la economía, la religión, la política, la guerra, etcétera, etcétera, el consumismo, todos son a causa de pruebas y error, ¿no? Y el resumen del final del cómic que nos lo da este Gansu, que nos dice, van empezando, son una sociedad pequeña, van empezando, se están equivocando, pero hay cosas buenas que pueden tener esta sociedad. Una de estas que lo he mencionado mucho es que la idea de ayudar al prójimo es lo que nos va a ayudar a progresar como especie, saltarnos todas estas barreras que tenemos que nos dividen, que son barreras que nosotros mismos hemos puesto. Entonces, es ayudar del prójimo. Y me gusta mucho esa idea de que el cómic, estamos jodidos, pero hay cosas buenas en nosotros que deberíamos de apoyar y reforzar una y otra vez y no olvidarlas y dejarlas de lado, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy buena como reflexiones. Esa reflexión la suele hacer el doctor cada tanto, defendiendo a esta especie que están haciendo, que recién está empezando. Que es ¿Quién lo protege? Yo, el doctor. Búscame. Tengo una opinión que le quisiera hacer una pregunta ya como estamos en la parte del cierre. Sé que cuando salieron universos Hanna-Barbera salieron cómics de Johnny Quest, salieron cómics de Scooby-Doo, de First Stomp. Yo no leí ninguno, pero sé que todavía existe y todavía está en publicación o estuvo en publicación el de Scooby-Doo. ¿Por qué Scooby-Doo y no los Picapiedra? Que ahora que lo leo, venga, o sea, no entender. ¿A qué creen que se deba? ¿O es que así la planearon desde el principio? ¿O fue que no tuvo éxito? Yo creo que los Picapiedra a mí me encantó tengo una idea buena, la voy a hacer y la voy a cerrar. No, si lo cerró con perfecto, es una maxiserie muy buena. Ya no sigas escribiendo porque eventualmente se te va a ir para abajo, te vas a quedar sin ideas, vas a hacer algo que no congenia con eso. Yo lo veo así, no sé qué fue. Pasa algo más. Lo leí y escuché entrevistas del autor y sí, es lo que dijo, ¿no? Es el plan que tenía. Una serie, principio a fin, donde muestra más de sus ideas porque, como lo dijo Vilchis, el autor es de este estilo, maneja esta sátira completamente, constantemente. Entonces, es su estilo, es lo que él quiso hacer. Realmente, sí, estoy de acuerdo en que haber agregado más, expandido más, tendría que ser con una idea muy específica, si no, no lo hagas. Siento que todavía, o sea, los números que yo he leído y por el enfoque que está dando, hay muchas partes de la sociedad que simplemente ni las tocó, solo las asomó. Porque fue una constante que asomó muchas cosas. Y están geniales, no voy a negar que están geniales. Y me hubiese gustado leerme, o sea, me da curiosidad si daba para más. Pero estuvo interesante. Yo creo que sí, de repente por ahí, de cuando en cuando, un especial, pero sí, es mejor cerrarlo ahí, que está bien, a que continúe y... hacer crossover con Booster Gold que no sirvieron para nada. De repente, un crossover con los super... por los Jetsons. A lo largo del cómic no se nos muestra mucho exactamente en qué trabaja Pablo. En el de Booster Gold, ahí nos lo muestran. Y de hecho es algo que tampoco nos mostró la serie original, ¿no? Pablo nunca supimos en qué trabajaba, nomás las películas de los Picapiedra fue la que nos dijo que era compañero de él, pero realmente en la serie nunca te dicen que él trabajaba con Pedro. Pero de nuevo, a mí también, regresando a lo de Lens, a mí me gusta que sea una serie cerrada por sí misma, que tenga su principio y su final, se me hizo perfecta. Quizá irse más para allá podría haber seguido a otros temas, pero la cerró perfecto. Me gusta mucho que es un arco muy cerrado. Incluso el Slate tiene un arco bien cerrado, de que termina siendo completamente ambicioso y luego termina ya dándole la oportunidad incluso otra vez a su tortuga. Entonces, ese cambio me gusta mucho, entonces que sea un arco completamente cerrado para todos. Entonces, ahí sí es perfecta la serie, la verdad. No hay nada que moverle a esta historia de los Picapiedra. Creo que 12 números son suficientes como para contar una historia de este tipo. Creo, si no me recuerdo, V for Vendetta tenía también 12 números. Ahí quedó bien cerrada la serie. Recuerdo otra serie, pero creo que era más corta. Creo que era novela gráfica, que fue mucho antes que esta, pero siempre con la misma...
Puso horas en el podcast, pero no te vamos a quitar ahorita. Era una serie del Fantasma del Espacio, que era el origen del Fantasma del Espacio, que también viene este rollo de Hanna-Barbera, de hacerlo más serio. Y era muy bueno, y la historia de origen del Fantasma del Espacio, o como nos gusta llamarlo, el Batman que vuela, quedaba muy bien en esas, creo que eran 4 o 5 números. Yo sí creo que cerró muy bien la serie. Ok, Yesme. aparte de esos números de Hanna-Barbera, el que pretendo seguir leyendo ahora es el de los Jetsons, los supersónicos. Está muy corto, son como 6 números, pero está medio interesante con las cuestiones sobre la trasplantar a los seres humanos en robots. Está curadillo, o se me antoja. O sea, leyendo esta, porque sí había leído el del Fantasma del Espacio, pero ya aparte de eso, yo no me enteré de más. Desafortunadamente, en su momento me pasaron de noche, me hubiera gustado leerlos uno a la vez y creo que me hubiera dado más tiempo de razonarlos y pensarlos más y de disfrutarlos. Este, pero pues ni modo, el Pelonchas lo mencionó y realmente es un muy buen cómic. Creo que no sé si haya ganado algún premio, pero sí fue de los que tuvieron muy buena venta. El autor también estaba muy sorprendido de que a la gente le haya gustado, porque pues realmente es este tipo de cosas de que o lo haces bien o lo haces mal y la gente te lo va a reflejar muy rápidamente. Flamas. Yo fui el primero que dijo, pero gracias. A mí, cuando llegué al 12, dije, pues, en ese momento me agüité yo quería seguir leyendo más, pero como ya lo mencionamos, siento que era suficiente y que seguirlo alargando pudo haber sido un Game of Thrones. Y pues no. No abras esa herida. Too soon. Siempre va a ser too soon. Siempre. Siempre va a ser too soon para eso. ¿Alguna recomendación en esta onda existencial que daría? ¿Algún cómic que recomendarían? Que tiene un título que no coincide con lo que ustedes leyeron. ¿Qué recomendarían ese? Mouse. Mouse. Lean Mouse. ¿Pilchis? Yo les recomendaría, yéndonos un poquito más al cómic todavía, Mr. Miracle. Nos habla mucho sobre también cuestiones existenciales de Tom King. Cuestiones sobre la paternidad, la depresión, incluso estrés postraumático. Entonces, también muy recomendado en ese estilo. No tanto como sociedad, sino muy, muy personal el cómic. Entonces, ahí se lo recomiendo. ¿Cami? Mm, no se me ocurre uno ahorita que dentro de todos los que he leído, de repente Kingdom Come, que es algo que mencionamos al inicio, ¿no? Es un cómic de DC, es muy bueno, a mí me gusta, es un What If, a mí me gusta bastante. ¿Yasman? Siguiendo el paralelismo que dice Vilchis, yo diría que Vision fue cuando me enteré del cómic que iba a ser Vision teniendo su propia familia viviendo cerca de Washington DC. Fue así como que, ¿a quién le importa? Y me ganaron las portadas, me ganó mucho la curiosidad porque están muy bien hechas y lo empecé a leer y pues otra cosa, ¿no? Por cierto, en el blog de WordPress que tenemos, ahí está una reseña de esa onda. Está muy bueno el cómic, es algo que deben de leer. Es algo que tú dices, es un personaje X de los Avengers, o sea que puede tener, pero lo empiezas a leer y es otro nivel. ¿Falken? ¿Estás por ahí? Ojalá que no. Bueno, mientras Falken regresa, yo recomendaría Sentry de Marvel Knight del 2000. Es uno de los cómics que tú lo ves de entrada, la portada y la historia del personaje y no te esperas lo que va a pasar dentro. Ese que en su momento me lo recomendó Flamas y ha sido una de las mejores recomendaciones que me ha dado. Porque de verdad
no te esperas nada de lo que está pasando ahí en todo lo que es una mente rota, se podría decir. Entonces, si pueden leerlo, Sentry de Margaret Snyder del 2000, de Jenkins, es muy, muy bueno. Este queso, creo que nuestro amigo Falken se tuvo que ir antes de tiempo. Falken, ¿estás por ahí? Ahí está. Yo lo vi Lo moverse. veo. Muévete, Falken. Falken. Lo logré, ya no se puede mover. Por fin se cumplió mi sueño. ¿Qué Y le habrás, tampoco puede hablar. qué le habrás hecho a la computadora del pobre Falken? Se Está cayó. volviendo ya. Ahí está. Ese Moon Knight. Pero sí, hay cómics que valen la pena verlos. En la otra pronto vamos a hablar de Mouse. Y es algo que... ¿Y The Vision? de Vision Sí. también, pero Mouse. Son alegorías donde se nota lo importante que es el medio. Estamos hablando de que los cómics tienen... el ser una mezcla entre ser un medio visual y escrito da para muchas cosas, y cuando lo aprovechan, realmente lo aprovechan. Sí. Pero bueno. ¿Te tenemos Falken por ahí? No, Esperemos que no. no nos escucha, parece. No se escucha, parece. Igual cualquier comentario, chicos, fue un placer tenerlos esta semana a todos. Falken no está con nosotros en este último segundo, ya que algo tuvo que haber hecho nuestro querido compañero Flamas para esto. Pero bueno, ha sido un placer a todos. Y estaremos aquí la próxima semana hablando un poco más de cómics Vision. y de noticias. Te subimos más, estamos por terminar de subir todo lo que fue un macro evento para DC, que fue Crisis Infinitas. El último, ya vamos a empezar con la serie principal, vamos a estar subiéndolo a partir de esta semana. Cualquier comentario, duda o sugerencia la pueden dejar en los comentarios, que con gusto hablaremos de eso. Vamos a ver si fue el que se alcanza a despedir. Y no pudo arreglar el computador. Ha sido un placer, chicos. Flamas, Nos vemos. Que estén Cami, bien. Vilchis, Jasmine, un placer como Cuídense. siempre Felices teniéndote aquí Feliz vacaciones. para que